Listo, muy buenas tardes, te habla el profesor Oscar Fiestas del área de estadística y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso acerca del cálculo integral. Y por ejemplo, profesor, ¿cuál es la idea básica del cálculo integral? A grosso modo, digamos, no es la teoría exacta, pero a grosso modo nosotros podríamos decir que el cálculo integral viene a ser la operación inversa al cálculo diferencial, o sea, las derivadas. Así como la inversa de la adición es la sustracción, así como la inversa de la multiplicación es la división, de igual manera nosotros podríamos decir que la inversa de la derivación va a ser la integración. ¿Por qué? Porque la idea de la integral es buscar una función que al ser derivada me dé la función original. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero la integral de 3x al cuadrado? ¿Yo qué tengo que buscar? Tengo que buscar una función que al derivarla me dé precisamente ese 3x al cuadrado. Y en este caso, ¿cuál sería? El x al cubo. Estos son ejemplos. Ahora vamos a descubrir cómo es que yo he hallado estos valores. Pero quiero que entendamos la idea básica, profesor. ¿Por qué yo digo que la integral de 3x al cuadrado es x al cubo? Ah, profesor, porque cuando yo derive x al cubo, profesor, el 3 baja, le resto 1 al 3 y me va a quedar precisamente el 3x al cuadrado. ¿Viste? Cuando yo derivo, regreso a la función original. De igual manera, ¿qué pasa, profesor, si yo quiero la integral del coseno? ¿Cuál es la idea? Encontrar una función que al derivarla me dé coseno. ¿Y cuál es esa función, profesor? Es la función seno. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo el seno, me da como resultado precisamente el coseno. Igual, profesor, si yo tengo 2e a la 2x, donde e, recuerda, es el número neperiano, 2,71, etc. Profesor, ¿qué función al derivarla me da 2e a la 2x? El e a la 2x. Claro, profesor, si yo derivo esta función, que me va a dar 2e a la 2x. Ahora, como te habrás dado cuenta, cada que yo integre, voy a agregar una letra C, a la cual nosotros vamos a llamar constante de integración. Toda función, toda integral no definida, o sea, cuando simplemente tengo el integral, toda integral no definida al final tiene que llevar su constante de integración. Eso ya ni lo pienses, tú simplemente pon al final más C. ¿Sí? Cada que tú tengas una integral, al final que tienes que agregarle su constante de integración. Ahora, como te decía, profesor, ahora la idea es cómo yo encuentro estos valores, cómo yo encuentro el resultado de la integral. Y para eso existen los diferentes métodos de integración. Lo que yo voy a buscar son estrategias con las cuales yo puedo encontrar precisamente la integral de las funciones. Y acá tenemos un montón. Hoy día vamos a ver tres pequeños métodos. Tres métodos para empezar. Vamos a ver lo que es la integración polinomial, la integración de razones trigonométricas y la integración por cambio de variable. Primero tenemos la integración polinomial. Como lo dice su nombre, vamos a trabajar con polinomios. Y la integral es muy sencilla, profesor. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la integral de una derivada, como son operaciones inversas, ¿qué va a pasar? Que se van a eliminar y solamente me va a quedar x. Pero, profe, ¿qué tal si yo quiero integrar una constante, un número, algo que no lleve x? Cuando yo quiero integrar algo que no lleve x, lo único que tengo que hacer es a esta constante agregarle la variable x. Y al final, como siempre, su constante de integración. Ahora, decía polinomial, vamos a jugar con polinomios. ¿Qué pasa cuando yo tengo x a la algo, profesor? Para integrar lo que tengo que hacer, al exponente le tengo que agregar 1. Y ese resultado se lo voy a dividir. Esto yo utilizo cuando la variable está arriba. Pero ¿qué pasa cuando la variable está abajo, profesor? Primero le coloco un negativo. Luego al exponente le resto 1 y ese resultado lo coloco también abajo. Ah, profesor. Y por último, ¿cuál es la única integral polinomial en la cual yo no puedo utilizar esto? La integral de 1 sobre x. Porque la integral de 1 sobre x viene a ser el logaritmo neperiano de x. Y como siempre en toda integral, profesor, al final le agrego su constante de integración. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo la integral de x a la quinta? ¿Nosotros qué habíamos dicho, profesor? Nosotros habíamos dicho que lo que yo debo de hacer es al exponente agregarle 1. Y ese resultado mandarlo a dividir.
Entonces, si yo tengo x a la quinta, ¿qué tengo que hacer? A este exponente 5 agregarle 1, con lo cual se convertiría en x a la sexta. Pero este 6 que resultó del exponente va a pasar a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto sería el resultado? X a la sexta entre 6 más la constante de integración. Profesor, ¿y qué pasa si yo tengo la integral de 7 diferencial de x? Ah, mira, en este caso no tiene la variable, es simplemente 7, es una constante. Y nosotros que habíamos dicho que cuando tengo la integral de una constante, solamente le agrego x. Ah, entonces si yo tengo la integral de 7, ¿cuál será mi resultado? 7x. Y al último que tengo que hacerle, agregarle su constante de integración. Profesor, pero me hablan de polinomial. ¿Qué pasa si yo tengo un polinomio? O sea, no tengo una sola, sino tengo varios elementos en mi polinomio. Hago lo mismo, solamente que voy uno por uno. Primero, ¿con qué voy? Por ejemplo, acá tengo integral de x a la sexta menos 3x a la cuarta más 2x. ¿Qué hago, profesor? Voy uno por uno. Primero, x a la sexta. ¿Qué hago? Al exponente le sumo 1, se convierte en x a la séptima, y este 7 pasa a dividir. Y ya está. Ahora sigo. Menos x a la cuarta, ¿qué hago? Le sumo 1 al exponente, x a la quinta, y ese 5 también divide. Entonces, ¿qué me quedaría? 3x a la quinta sobre 5. Profesor, 2x, pero este x no tiene exponente. Pero nosotros, ¿qué sabíamos? Que cuando no tiene exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces, hago la misma jugada. X a la 1, le sumo 1 al exponente, x al cuadrado. Pero ese 2 que sale arriba, también pasa a dividir. 2 y 2 se va, ¿y qué me quedaría? Me quedaría simplemente x al cuadrado. Y se acabó. Y como siempre, al final le agrego su constante de integración. Eso es, nada más. Esa es la integral de polinomios. Profe, ¿pero qué pasa si ahora tengo la multiplicación de polinomios? ¿O qué pasa si ahora yo tengo la división de polinomios? Cuando tengo el producto o el cociente de polinomios, lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir. Primero vamos a multiplicar. ¿Y cómo se multiplica acá? Miembro a miembro. X al cuadrado por x, x al cubo. X al cuadrado por menos 2, menos 2x al cuadrado. 1 por x, x. Y 1 por menos 2, menos 2. Eso es lo primero que tengo que hacer. Primero tengo que realizar la multiplicación. Y una vez que lo tengo multiplicado, ¿ahora qué voy a hacer? Integrar. ¿Y cómo integro? Al exponente le sumo 1 y ese resultado lo paso a dividir. X al cubo, súmale 1, x a la cuarta. Y ese 4 también divide. 2x menos, primero menos, menos. 2x al cuadrado, súmale 1, x al cubo, y también lo pones a dividir. 2x al cubo entre 3. X a la 1, profesor, porque no tiene exponente. Súmale 1, x al cuadrado entre 2. Menos, y acá tengo 2, profesor, y nosotros que habíamos dicho que cuando tengo constantes, simplemente le agrego x. Y al final su constante de integración. Y se acabó. Lo mismo pasa con los cocientes. ¿Qué tengo que hacer antes de integrar? Tengo que operar, tengo que realizar la operación. Primero, x a la quinta entre x al cubo, profesor, diferencia, profesor, cociente de bases iguales. ¿Qué se hace? Se restan los exponentes. X a la quinta entre x al cubo, x al cuadrado. Menos 2 por x al cuadrado entre x al cubo. Se va x al cuadrado arriba, x al cuadrado abajo y te queda 1 sobre x. Más, y por último tengo este 3 entre x al cubo. Ahí está. Lo primero que hago es dividir todo entre x al cubo. Y ahora utilizo mis fórmulas de integración. Profesor, x al cuadrado, le agrego 1 al exponente, x al cubo. Y ese mismo resultado paso a dividir. Menos 2 por, profesor, ¿acá utilizaré eso de sumarle 1? No. Porque nosotros habíamos dicho que el 1 sobre x es el único que en el que no funcionaban estas fórmulas. Sino que yo, ¿qué hacía? Directamente ponía logaritmo natural de x. Entonces, este 1 sobre x se va a convertir en logaritmo natural de x. Más, profesor, ¿ahora qué pasa? Que el x está abajo. Y nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que cuando está abajo, primero, ¿qué hacía? Le ponía el signo negativo. Ah, por eso es que en vez de positivo, acá cambia a negativo. Luego, ¿qué hacía?
al exponente ahora le resto 1. Y ese resultado también sale. Entonces, si acá tengo x al cubo, a ese 3 hay que restarle 1. Si le resto 1, se convierte en x a la 2. Y ese 2 también multiplica abajo. Ahí está, también multiplica abajo. Y ya está. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Agregarle mi constante de integración. Entonces, esas son las estrategias cuando tengo un polinomio. Profesor, ya sabes, cuando está arriba, súmale 1 y divídele. Cuando está abajo, ponle el negativo, réstale 1 y ponlo ahí. Profesor, cuando tengo integral de la diferencial, se le pone x. Cuando tengo de una constante, se le agrega x. Y cuando tengo 1 sobre x, es simplemente logaritmo natural de x. Luego, tengo las razones trigonométricas, bueno, las integrales de las razones trigonométricas. Y para eso yo tengo que recordar las derivadas. Profesor, si yo tengo el seno, la derivada del seno es coseno. Por eso nosotros decimos que la integral del coseno es seno. Igual, profesor, derivada del coseno es menos seno. Por eso es que la integral del seno es menos coseno. Profesor, igual, derivada de la tangente, secante al cuadrado. Por lo que la integral de la secante al cuadrado es la tangente. Derivada de cotangente, menos cosecante al cuadrado. Por lo tanto decimos que la integral del cosecante al cuadrado es menos cotangente. Derivada de la secante, secante por tangente. Por eso que la integral de secante por tangente es secante. Integral de cosecante, menos cosecante por cotangente. Por eso que la integral de cosecante por cotangente es menos cosecante. Esto, profesor, es más que todo recordar las derivadas. Y recordar que la operación contraria de derivar viene a ser integrar. Luego, profesor, pero ahí falta la tangente, falta la cotangente, falta la secante. Sí, eso de ahí lo vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos integraciones especiales, otro tipo de integraciones. Por ahora simplemente estamos recordando las derivadas de las razones trigonométricas y recordando que la operación inversa es precisamente la integración. Ahora, tengo las integrales por cambio de variable. ¿Qué pasa con el cambio de variable? En este caso lo que yo voy a hacer es realizar integrales que no podría hacer de manera tradicional porque la operación se haría muy larga. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la integral de x más 2 a la quinta? ¿Qué sería lo normal? ¿Qué debería yo de hacer? Profesor, lo que yo debería de hacer es esto de acá, operarlo. O sea, multiplicar x más 2 por x más 2 por x más 2 por x más 2 por x más 2. Hallar todo el polinomio, porque acá, mira, ¿qué hacías primero, profesor? Primero multiplicabas todo y luego recién debería de integrar. Eso sería la operación correcta, digámoslo así, lo que yo debería de hacer. Según la integración polinomial me dice eso. Primero multiplicas, realizas la potencia quinta y luego vas integrando uno por uno. Pero obviamente yo no voy a hacer eso. Entonces, cuando yo tengo potencias, cuando yo tenga raíces, una estrategia que puedo utilizar es el cambio de variable. O sea, lo que está dentro de la potencia o lo que está adentro de la raíz, cambiarlo por otro valor, por una variable cualquiera. Tú puedes utilizar Y, Z, W, U, T, la letra que tú quieras. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar la letra U. Pero en algún libro tú vas a encontrar con la T, en algún libro tú vas a encontrar con Y, en algún libro tú vas a encontrar con Z. Vamos a encontrar varias variables y de hecho en otros métodos vamos a utilizar más letras. Pero por ejemplo yo voy a utilizar la U. Profesor, ¿qué me decía el cambio de variable? Que lo que yo iba a hacer era cambiar lo que estaba adentro de la potencia o adentro de la raíz. En este caso, ¿qué es lo que voy a cambiar? A ese x más 2 lo voy a llamar U. Pero acá también tengo la diferencial de x. Entonces, aparte del cambio de variable, lo que yo también tengo que hacer es derivar para hacer completo mi cambio de variable. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo x más 2? Derivada de x es precisamente diferencial de x. Y la derivada de una constante, profesor, yo sé que las constantes no se pueden derivar, simplemente se eliminan. Por eso yo digo que acá me quedaría la diferencial de x. ¿Y cuánto sería la diferencial de u? Diferencial de u. Entonces, ¿yo qué diría? Donde vea x más 2 voy a colocar u. Y donde vea diferencial de x voy a colocar diferencial de u. Y eso lo voy a cambiar acá. Entonces, ¿qué me quedaría?
me quedaría integral de, donde vea x más 2, le coloco u a la quinta, y donde yo vea diferencial de x, le coloco diferencial de u. Y esto es más fácil de derivar, perdón, más fácil de integrar. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la integración polinomial. ¿Qué me decía la integración polinomial? Que a este exponente le tenía que sumar 1. Si le sumo 1, x a la sexta. Y este resultado también pasa a dividir. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría u a la sexta entre 6. Y como siempre, al final tengo que agregarle su constante de integración. Pero, profesor, yo no quiero u. Al inicio, mi variable era x. Entonces, al final, mi variable tiene que seguir siendo x. Eso significa que esta u yo la debo de cambiar. ¿Y cuánto valía u? U valía x más 2. Entonces, en vez de poner u a la sexta, ¿yo qué debería de poner? Debería de poner x más 2 a la sexta. O sea que al final tengo que regresar a mi variable original. Y ese sería mi resultado. Nada más. De igual manera, profesor, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, tengo la integral. ¡Ah, se ve feo, profe! Se ve feo. Tengo la integral de x a la quinta más x sobre raíz cúbica de x a la sexta más 3x al cuadrado, diferencial de x. ¿Se ve feo? Sí. Pero utiliza la estrategia. El profesor me dijo, si yo veo una raíz, ¿qué es lo más lógico que debería hacer? Cambio de variable. Lo que está adentro de la raíz, o sea, x a la sexta más 3x al cuadrado, cambiarlo por una variable, que en este caso yo le voy a llamar u. Pero si yo lo dejo como u, me quedaría raíz cúbica de u. Y yo no quiero trabajar con raíces. Entonces, si yo quiero eliminar esa raíz cúbica, ¿qué debería de hacer? En vez de cambiarlo por u, cambiarlo por u al cubo. Porque claro, cuando yo lo cambie por u al cubo, cubo con raíz cúbica se van y me quedaría solamente u. Ah, profesor, entonces, si yo tuviera raíz quinta, me conviene cambiarlo por u a la quinta. Si tuviera raíz octava, me conviene cambiarlo por u a la octava. Así. Y luego, ¿qué más habíamos dicho que íbamos a hacer? Vamos a derivar a ambos lados para encontrar la diferencial de x. Entonces, profesor, derivamos x a la sexta, 6 cae y le resto 1, 6x a la quinta. 3x al cuadrado, el 2 cae, 3 por 2, 6, y le resto 1, x a la 1. Entonces me quedaría 6x a la quinta más 6x, y como he derivado, ¿qué tengo que colocar al final? Diferencial de x. De igual manera a la derecha, u al cubo, ¿cómo lo derivo? El 3 cae y le resto 1, 3u al cuadrado. Y como he derivado, al final, ¿qué tengo que agregarle? Su diferencial de u. Y yo acá tengo que ser vivo, profesor. Mira. Diferencial de x lo tengo acá. El x a la quinta y el x también lo tengo acá. Pero lo que no tengo es el 6. O sea que yo lo que debería hacer acá es desaparecer ese 6. ¿Y cómo desaparezco el 6, profesor? Dividiendo entre 6. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Todo esto de acá lo voy a dividir entre 6. Si lo divido entre 6, x a la quinta. Si lo divido entre 6, x. Y si acá lo divido entre 6, tercia y tercia, me queda u al cuadrado sobre 2. Ah, entonces yo diría que x a la quinta más x diferencial de x es lo mismo que decir u al cuadrado sobre 2 diferencial de u. Y si tú te das cuenta, esto me conviene porque esto es lo que tengo acá arriba, pues. Ah, entonces ahora solamente vamos a ir cambiando. ¿Qué me quedaría? Integral de la raíz cúbica de ¿qué? A todo esto nosotros le habíamos llamado u al cubo. Profesor, ¿y esto de acá arriba lo multiplico por diferencial de x para tener todo lo de acá? ¿Y eso por qué lo cambiaría? Todo eso lo cambiaría por u al cuadrado sobre 2 diferencial de u. Y ya está, y esto es más fácil, porque acá simplemente tengo que multiplicar, dividir para reducirlo. Profesor, cubo con raíz cúbica se va, ¿qué me queda? U. Y u al cuadrado entre u es simplemente u. Y ese 2 de abajo es lo mismo que decir un medio. Mira, se hizo mucho más sencillo. Y esto lo tengo que integrar por integración polinomial. ¿Qué me decía, profesor? U es lo mismo que u a la 1.
¿Y qué tengo que hacer? Sumarle 1 al exponente y ese resultado dividirlo. ¿Qué me quedaría? A 1/2 no lo toco. Ahí está el 1/2. Y esto se convierte en u al cuadrado sobre 2. Profesor, 2 por 2 abajo es 4. Y arriba me quedaría u al cuadrado. Pero luego vuelvo a la idea inicial. Yo al inicio no tenía u, tenía x. Eso significa que esto lo tengo que cambiar por x. ¿Y cuánto valía u, profesor? Ojo, u al cubo vale x a la sexta más 3x al cuadrado. Pero si yo quiero la u solita, este 3 tiene que pasar como raíz cúbica. Por lo tanto, ¿yo qué diría? Yo diría que u es la raíz cúbica de x a la sexta más 3x al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto vale u? La raíz cúbica de x a la sexta más 3x al cuadrado. Pero todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. Y se acabó. Eso sería el resultado de mi integración. Y como siempre, al final, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir mi constante de integración. Ese es el cambio de variable. Entonces recuerda, la idea es si yo tengo una potencia, lo de adentro cambiarlo por una variable, y si tengo una raíz, lo de adentro cambiarlo por dicha variable. Ahora, ¿dónde más puedo utilizar este tipo de métodos? Por ejemplo, en este tipo de problemas. Esto lo vamos a volver a ver la próxima clase, pero por ahora vamos haciendo una introducción. ¿Qué pasa si tengo la integral de seno a la sexta de x por coseno de x? Utilizo la misma idea. ¿Cuál era la idea que tenía? Si yo tengo una potencia, ese valor, hacerle el cambio de variable. Y por ejemplo, yo aquí, ¿a quién lo estoy potenciando? ¿Quién tiene la potencia? El seno, pues, profe, porque tengo seno a la sexta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La base, que en este caso es seno, cambiarlo por una variable, al cual yo voy a llamar u. Y no me quedaba ahí, sino que ahora tenía que derivar. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno, profesor. Y como estoy derivando, tengo que agregarle la diferencial de x. ¿Y cuánto es la derivada de u? Simplemente la diferencial de u. Y ahora cambio. Donde vea seno que le pongo u. Y donde vea coseno de x por diferencial de x que le pongo diferencial de u. Ah, mira, acá tengo seno que le pondré u, pero está elevado a la sexta, u a la sexta. Y donde vea coseno de x, diferencial de x, ¿qué le voy a poner? Diferencial de u. Y se acabó. Porque esto es más fácil. Otra vez, por polinomial, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1 al exponente, u a la 7, y ese 7 pasarlo a dividir. Pero yo no quiero u, yo quiero x. Y recuerdo que u es el seno de x. Por lo tanto, u a la séptima es el seno a la séptima de x. Por lo tanto, ¿cuál sería mi resultado? Mi resultado sería seno a la séptima de x sobre 7 más mi constante de iteración. Y ese sería el resultado. Por lo tanto, acá tenemos 3 métodos de integración. La integración polinomial, la integración de razones trigonométricas y la integración por cambio de variable. Muchas gracias.